Hola mis hermanos, Dios les bendiga, un gran gusto el poder saludarles, Dios les bendiga donde quiera que estén, les doy la cordial bienvenida. El día de hoy quiero compartir con ustedes 4 elementos o 4 etapas para una buena predicación. Primero quisiera recordemos que la predicación es una responsabilidad grande que tenemos que entender como predicadores, porque es nada más y nada menos que la palabra de Dios y tenemos que presentar el mensaje sin añadirle ni quitarle el volumen o lo que es la explicación del texto original. Recordemos algo, que la palabra de Dios no debe ser distorsionada, porque la palabra se debe entregar así como viene de Dios, llevándolo a la audiencia, a la gente, al corazón de las personas. El apóstol Pablo menciona una palabra que dice que debemos de presentar un mensaje no adulterada, porque cuando no estudiamos bien o no preparamos bien los sermones, pueden surgir varias cosas. Podemos agregarle ideas humanas o podemos quitarle lo que quiere decir el texto original. Entonces, para esto hay una forma o 4 pasos, 4 etapas o 4 elementos, especialmente para los hermanos predicadores que estamos comenzando al duro y la gran responsabilidad de la predicación. La predicación no es nada fácil, no es como muchas personas piensan, que agarremos la Biblia y digamos cualquier cosa. No es así. Ahora, paso número 1, quiero hablarles sobre lo que es la introducción. La introducción, acá yo lo tengo ya apuntado. ¿Cuán importante es la introducción para un buen mensaje? La introducción hace lo siguiente: despierta el interés en las personas. La introducción captura la atención de las personas y las personas se preparan para escuchar aquello que ya se les capturó la atención. Entonces es muy importante el paso número 1, a hacer una introducción, porque esto abre la puerta al mensaje, captura la atención de las personas. Entonces las personas ahora ya saben de qué vas a hablar, de qué vas a tratar. Ellos ahora ya tienen una idea, pero ahora quieren escuchar y recibir lo que realmente quieres decir con lo que ya se anticipó en una introducción. Entiendo de que muchas personas dirán, bueno, eso no es necesario, no necesitamos hacer esto. Y entiendo esa parte, pero creo que lo que estoy tratando de compartir son aquellos pasos de grandes hombres de Dios que nos han edificado y que nos son útiles, y que yo personalmente realmente estoy muy feliz por haber aprendido esto de hombres de Dios. Entonces, la introducción es importantísimo. Siguiente, explicación del tema o explicación del versículo. No se puede aplicar el versículo sin antes explicar el versículo original. Hay un gran error que cometen los predicadores, es que leen el versículo y lo aplican. Primero debe explicar el versículo o el tema. El versículo que usted va a elegir para exponer o predicar, debe explicar primero qué pasó ahí, por qué, para quién, qué año fue, qué beneficio tuvo, qué consecuencias tuvieron. Mire, no soy muy bueno en dibujar, pero voy a tratar de hacer la manera. Supongamos que este es el predicador. Permítanme. Supongamos que este es el predicador. ¿Ok? Ahora, las escrituras, supongamos que esto, vamos a hacer acá un ejemplo de que esto sea la Biblia. ¿Ok? La Biblia, el predicador. Entonces, el predicador primero debe entender el texto, aplicarlo hacia él. El predicador primero debe entender la Biblia. Y supongamos que ahora estos son los oyentes. Vamos a ver por acá, por ejemplo. Vamos a hacer así. Vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo así. Ok. Ahora, del predicador a los oyentes, primero debe explicar qué quiere decir aquí. En qué año fue. Para quién fue dirigida la carta, qué tuvo que ver ahí, por qué pasó, qué sucedió. Y luego el predicador lo aplica en su vida.
Porque hay un problema de muchos predicadores que quieren aplicar sin antes pasarse ellos por esa aplicación. Ahora, después de que yo haya entendido el versículo, qué significa, dónde fue, para qué fue, en qué año fue, etcétera, etcétera, ahora lo aplico hacia mí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo como el predicador. Después de eso, ahora aplico el tema. Aplico el versículo después de haberlo explicado. ¿Qué pasó aquí? Al explicar el texto, porque cuando el texto no se explica, por ejemplo, sin explicación, se puede convertir en opiniones humanas. Hay un ejemplo bíblico y vamos a ver algo que nos enseña el apóstol Pablo. Antes de aplicar el tema, primero explica el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 10, por ejemplo, vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 al 5, Pablo da una explicación de lo que había pasado con Israel y luego explica lo que podría suceder con el pueblo en Corintios. Por ejemplo, escuchemos de breve así la lectura. Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero de lo demás, de ellos no agradó Dios. Ahora vemos, Pablo primero explicó qué pasó con ellos, qué había sucedido con ellos. Eso lo explica Pablo. Pablo, en otras palabras, estaba explicando lo que decía Éxodo 16:35 o lo que número también 14, 29 al 30. Y luego Pablo, después de la explicación, ahora Pablo en el versículo 6 aplica. Dice en el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y de ahí Pablo comienza a decir, ¿verdad?, que no hay que ser idólatra, no hay que ser fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero lo que vemos en Pablo, que primero Pablo explica el versículo, y ese es el punto número 2 en esa etapa de la predicación. Entonces se debe explicar primero, en el versículo que usted vaya a exponer, el tema que va a exponer, primero debe explicarlo antes de llevarlo a la aplicación. Y de nuevo quiero reiterar, el error que cometen varios predicadores es que leen el versículo y y ya lo están aplicando. Esto es lo que debemos de hacer, esto es para nosotros y bueno, pero es un error, porque si la persona no entiende la aplicación original, es probable que no va a entender la aplicación. Porque cuán importante es para la persona entender primeramente el texto original para luego entonces entender la aplicación en su vida. Entonces es importante la explicación del tema. Sin explicación, un tema se puede convertir como en opinión de hombres, opinión humana, o simplemente una narración que pierde lo que es el contenido original. El tercero, y muy importante, aplicación. Ahora, la aplicación se muestra a la gente lo que deben de hacer desde el texto. Recuerdan que Pablo, en el versículo que utilizamos, ahora primero explica lo que es el versículo 10, que pasó con ellos. Ahora en la aplicación, Pablo les dice que ahora ellos tengan cuidado de que no cometan el mismo error. Entonces ahora cuando yo lo aplico, ahora yo le estoy diciendo a los hermanos, esto es lo que quiere decir para nosotros. Esto es lo que no debemos de hacer, o esto es lo que debemos de hacer, o estos son los riesgos que no se deben tomar, o estos son las cosas que debemos de evitar, o estos son los errores que debemos evitar. Ahora yo puedo aplicarlo desde su contenido original, mostrándole a la gente, supongamos un ejemplo del rey Saúl. Por ejemplo, yo primero narro la historia, que por qué Saúl fue destituido de su reinado, por qué Dios decidió cortarlo y por qué Dios decidió no darle más lo que es el reino. Ahora, después de que yo lo explico, ahora en la aplicación, yo podría utilizar el ejemplo, decir, ¿se dan cuenta, hermano, hasta dónde nos lleva la desobediencia? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando nosotros no cumplimos fielmente la palabra de Dios?
Dios puede destituirnos, ¿verdad?, de varios privilegios. Entonces ahora yo lo aplico enseñando o explicando lo que sucedió con alguien desde el texto original. Ahora, la conclusión del tema, pueden haber dos formas de hacerlo. En la conclusión, si está llevando una serie, ahora mismo yo llevo una serie de lo que es la carta a los Efesios. Estamos y nos encontramos ya en el capítulo número 4. Nuestra próxima lección será el versículo 6 en adelante. Pero cuando llevas una línea de predicación, entonces hay una forma de concluir adelantando la introducción del siguiente tema que podría venir, que es lo que viene. Pero de lo contrario, si solamente fue la predicación, ahora concluye apuntando al oyente, haciendo preguntas. Por ejemplo, ahora yo ya expliqué, por ejemplo, de nuevo, yo hago la introducción, yo explico el versículo, aplico el versículo, ahora concluyendo, yo puedo hacer varias preguntas. Yo haría preguntas como, por ejemplo, ¿cómo está nuestra vida a lo que ya escuchamos? ¿O cómo reaccionamos a lo que ya oímos? ¿Cómo está nuestra vida hoy después de que esto ya escuchamos? Yo lo aplico como diciendo, ¿aprendimos algo? ¿Hubieron lecciones que aprender? ¿Hubieron cosas que necesitamos mejorar? ¿Cómo estás tú hoy? Un ejemplo, usé dos ejemplos de Israel en 1 Corintios 10, en su idolatría, en su caída, y usé el ejemplo de Saúl. Ahora, por ejemplo, voy al ejemplo de Saúl. Yo le preguntaría a los oyentes, ya concluyendo, hermanos, ¿cómo ustedes creen que están? ¿O cómo estamos nosotros? ¿Estamos como Saúl, desobedeciendo gran parte de la palabra? ¿O estamos obedeciendo? ¿Cómo queremos terminar, hermanos? ¿Queremos terminar como Saúl, destituido de varios privilegios? Podemos corregirnos hoy. Entonces puedo cerrar con haciendo preguntas o tocando el corazón de las personas, apuntando lo que es la explicación que ya se hizo. Ahora, tocando siempre el corazón de nuestros oyentes para todo lo que ya se explicó, haciendo pregunta. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si esto, verdad, nosotros no lo aplicamos? Miren cuán breve, y es algo sencillo. Espero que, como a todos los hermanos y amigos quienes nos siguen, al parecer esto les ha sido muy útil, y deseo en el Señor que este breve y pequeña explicación le pueda servir. Entonces, cuán importante es la introducción, la explicación del texto original, la aplicación y la conclusión. Y resumo, una introducción captura la atención de la gente. Ahora la gente se está preparando para recibir lo que quiere explicar. La explicación del texto, que es muy importante. Si no explicas el texto original, si no explicas lo que pasó, es probable que la gente no va a entender la aplicación, o incluso puede que el mensaje pierde poder o valor. En la aplicación, ahora nosotros aplicamos que lo que aquí pasó, debemos tener cuidado aquí. O lo que aquí pasó, debemos hacerlo para seguir el mismo ejemplo. Ahora, en la conclusión, yo cierro haciendo preguntas como, ¿estamos en esta misma posición? ¿Estamos actuando lo mismo? ¿Estamos en el mismo nivel? ¿Hay cosas que podemos mejorar? ¿Hay cosas que podemos cambiar? ¿O hay cosas que debemos seguir el ejemplo? Entonces, esto es una breve conclusión de 4 elementos para una buena predicación. Su hermano y amigo en Cristo, el pastor Eliseo Velázquez, les saluda. Fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.